Muy buenos días a todos. Quiero saludar en primera instancia a nuestro anfitrión, al doctor Carrillo, a los señores embajadores, a los señores presidentes de las altas cortes y magistrados que nos acompañan, al señor ministro de Justicia, señor procurador, señor defensor, a los invitados internacionales, decirles lo complacido que estamos de tenerlos aquí en Cartagena, en Colombia, nuestro querido gobernador, a todos los funcionarios del gobierno, a los almirantes generales que hoy nos acompañan, a la comunidad académica, a todos un saludo muy especial. Una de las definiciones más antiguas y tal vez más bellas de justicia es la del jurista romano Ulpiano. Justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. Y detrás de esta constante y perpetua voluntad hay una realidad. No existe una sola forma de hacer justicia, pues la justicia depende de los contextos en los que deba aplicarse. En periodos de normalidad se aplica la justicia retributiva. Ahí la atención se centra en el delito cometido y el propósito fundamental es sancionar al responsable. Dicho en otras palabras, se retribuye el mal, el delito, con otro mal, la pena, esperando que la persona aprenda a comportarse correctamente. Sin embargo, cuando los delitos son producto de un conflicto armado, los límites de esa justicia retributiva se ven superados por un desafío más complejo: alcanzar y consolidar la paz en la sociedad. Ahí lo que conviene es una justicia restaurativa, una justicia que privilegie los derechos de las víctimas, una justicia que tenga visión prospectiva, orientada a garantizar que los delitos ocurridos durante el conflicto no vuelvan a repetirse. Para superar un pasado de violencia no basta con castigar a los responsables de los delitos. Es fundamental que las víctimas y toda la sociedad conozcan la verdad de lo que pasó, no solo para hacer su duelo, sino para evitar que esos hechos se repitan. Y para liberarnos, como recomienda el pasaje bíblico, de esa sed de venganza que generan las guerras. La justicia restaurativa también hace énfasis en la identificación, el control y la eliminación de las causas del conflicto. Su propósito es que se conozca la verdad de lo que ocurrió durante el conflicto y se sancione a los máximos responsables de los crímenes más atroces, no necesariamente con penas de cárcel, con la mirada puesta en el futuro, buscando que las víctimas sean reparadas y tengan la garantía de que esos hechos no se van a repetir. Es una labor tremendamente compleja, que en nuestro caso requirió la formulación, la negociación, el diseño de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y este sistema que creamos dentro del acuerdo que puso fin al conflicto armado con las FARC permite administrar una forma de justicia distinta a la que se utiliza en tiempos de normalidad, que se le ha denominado la justicia transicional. A los acostumbrados a una justicia eminentemente punitiva, la mayoría de los colombianos crecimos con ese paradigma. A esos colombianos, a todos los que crecimos con una justicia eminentemente punitiva, con los condenados en las cárceles de barrotes, inclusive con
pijamas a rayas, generalmente les queda difícil entender el tipo de sanciones y cómo opera una justicia transicional. Y esto ha sido aprovechado por los enemigos del proceso para atacarlos sin piedad, con una de las tantísimas falacias y mentiras que se han dicho sobre el acuerdo de paz, que es un intercambio de impunidades. Todo esto, apreciados amigos, ustedes lo saben bien, aquí los expertos son ustedes. Pero he querido comenzar haciendo estas consideraciones para poner de presente las razones filosóficas de este sistema integral de garantía de los derechos de las víctimas, que hace del proceso de paz en Colombia un proceso único, que marca un derrotero para próximos esfuerzos de paz en todo el planeta. ¿Y por qué nuestro proceso es sui generis? En primer lugar, porque este es el primer proceso de paz en el mundo que coloca en el centro de la solución del conflicto los derechos de las víctimas. Ningún otro proceso se ha negociado con esos principios informando las negociaciones. En segundo lugar, porque es la primera vez que un gobierno y un grupo armado ilegal, en un acuerdo de paz y no como resultado de posteriores imposiciones, crean entre los dos un sistema de rendición de cuentas ante un tribunal nacional por la comisión de crímenes internacionales y otros delitos graves, y a la vez sometiéndose a ese sistema. Eso nunca había sucedido. En tercer lugar, porque por primera vez una guerrilla aceptó dejar las armas para someterse a la justicia, confiando en el Estado y en sus instituciones. Y en cuarto lugar, porque este es el primer acuerdo que se hace dentro del marco del Estatuto de Roma, que se adoptó precisamente para ayudar a resolver los conflictos armados. Desde que se inició el proceso nos enfrentamos a un dilema que a veces parecía imposible de resolver: el de lograr un sistema de justicia capaz de responderles a las víctimas y que al mismo tiempo nos permitiera terminar el conflicto y alcanzar la paz. Recuerdo muy bien las instrucciones que yo le di al equipo negociador. Aquí hay algunas personas que participaron en esa negociación. Les di una instrucción clara y precisa: alcanzar el máximo de justicia sin sacrificar la paz. Tengan eso como objetivo, les dije al principio. Busquen alcanzar el máximo de justicia que nos permita la paz. Porque ese es el gran desafío que se asume en toda negociación de paz, donde se traza la línea entre justicia y paz. Y no importa dónde se trace, siempre habrá críticas de lado y lado. Unos reclamando más justicia, otros reclamando más paz. Es el inexorable precio que se paga en cualquier acuerdo negociado para terminar un conflicto armado. Lo estamos viviendo en Colombia. La derecha reclamando más justicia, la izquierda reclamando más paz. El caso reciente de Santrich es un típico ejemplo. El gobierno en medio, asediado por ambos flancos y asumiendo los costos, pero con la conciencia tranquila y perseverando, porque, como lo dijo recientemente en una exposición magistral un profesor de la Universidad de California, el profesor Jared Diamond, si ambas partes se quejan, si ambas partes se critican, es porque la reconciliación va bien. Así ha sucedido siempre en Irlanda del Norte, en Sudáfrica, inclusive en los procesos de reconciliación después de la Segunda Guerra Mundial.
Y el modelo que logramos, un modelo propio, se consolida hoy. También lo dicen todos los estudiosos, los expertos. Ahora, la semana pasada estuve en Alemania y me reuní con varios de los profesores, me decían, ese proceso de ustedes es un proceso único y muy importante, y todos dicen que es uno de los mayores legados de nuestro proceso de paz para el resto del mundo. Una de las instituciones más calificadas para realizar este tipo de asuntos, el International Crisis Group, calificó el acuerdo sobre la justicia transicional como un paso adelante firme, eficaz e inteligente, un enfoque equilibrado y sensato hacia los complejos dilemas que presenta un conflicto. Nuestro modelo de justicia transicional permite aplicar justicia a quienes cometieron delitos con ocasión del conflicto y permite al mismo tiempo, que eso es lo importante, el tránsito de nuestra sociedad hacia la paz. Se trata de un modelo sin impunidad para los crímenes internacionales y de lesa humanidad, respetuoso siempre, y también fue otra instrucción precisa a los negociadores, respetuoso siempre de nuestra Constitución y nuestras leyes, y también de los tratados internacionales sobre la materia, incluido el Estatuto de Roma. Es más, uno de los negociadores que participó en el diseño de la justicia transicional, un profesor de la Universidad de Notre Dame, lo invité para que sirviera de observador veedor, que precisamente todo lo que saliera de los acuerdos estuviera acoplado, fuera consecuente con todas nuestras obligaciones internacionales y nuestras obligaciones en materia de derechos humanos. Y la gente se pregunta, ¿y cómo se garantiza que no haya impunidad? Porque no hay amnistías para los crímenes de lesa humanidad, para las violaciones graves de los derechos humanos y para las graves infracciones al derecho internacional humanitario. Y porque todos esos delitos serán juzgados y sancionados por la Justicia Especial para la Paz, que contempla sanciones que van desde la restricción efectiva de la libertad y medidas restaurativas para quienes ofrezcan verdad y reparación a las víctimas, hasta penas de 20 años de cárcel para quienes no digan la verdad. La Jurisdicción Especial de Paz, la JEP, ya empezó su labor, abrió sus puertas al público el pasado 15 de marzo y ya ha emitido sus primeros pronunciamientos. No podemos olvidar que la justicia transicional es por esencia diferente de la justicia ordinaria. Son dos formas complementarias de justicia, cada una enfocada en sus propios fines. Y para que operen óptimamente, deben trabajar de forma armónica, intercambiando información, cada una dentro de sus propios ámbitos de competencia. Por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación y las autoridades judiciales ordinarias van a contar con la información que remita la JEP sobre las personas sometidas a su jurisdicción, y la JEP contará a su vez con la información sobre los procesos e investigaciones adelantados por la Fiscalía sobre delitos cometidos con ocasión del conflicto. Como aquí lo ha dicho Fernando, la justicia es un elemento fundamental para consolidar la paz. Y por eso nuestro objetivo ha sido avanzar con prontitud, y por eso hemos dotado a la JEP de todas las herramientas que necesita para cumplir con su labor. Y yo también quiero desde aquí reiterar un llamado al Congreso de la República para que tramite lo más pronto posible el proyecto de ley que fija las reglas del procedimiento de la JEP, que actualmente está operando y tomando sus primeras decisiones a partir de los protocolos que ella misma se dictó
algo que muchos, como hoy escuchamos, consideran que no debe ser. La paz. Esa paz que el artículo 22 de nuestra Constitución señala como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, es el bien supremo de cualquier sociedad, lo más preciado que puede tener un ser humano. Pero la paz, como todo en la vida, tiene muchos sentidos. Está la paz negativa y la paz positiva. Hacer ese tránsito de una a la otra supone que primero opere la negativa, que no haya guerra, que no haya muertos, dejar de escuchar el sonido atronador de los fusiles, de las balas. Y luego viene la paz positiva, que es más compleja, porque implica la reconciliación de las sociedades y la consolidación de los derechos constitucionales de todos los ciudadanos. Los colombianos estamos comenzando apenas a construir esa paz. Y este proceso, que toma tiempo, exige mucha paciencia, mucha constancia, mucha dedicación. Yo siempre me imagino la construcción de la paz como la construcción de una catedral. Esas majestuosas obras arquitectónicas que se construyeron ladrillo por ladrillo, siempre sobre cimientos sólidos, con un esfuerzo continuado de muchísimos años. Y durante los primeros 3 años de vida de esta jurisdicción, el país conocerá la más profunda y posible verdad del conflicto, así como los presupuestos jurídicos y materiales de la justicia restaurativa. Poco a poco, las balas, la sangre y el dolor darán paso a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la no repetición. Y quisiera aprovechar este escenario para ser muy enfático en esto de la reconciliación, la reconstrucción del tejido social destruido por años y años de violencia. Esa debe ser una prioridad para todos los colombianos, para nuestras instituciones, para nuestros líderes, para nuestros ciudadanos. La paz, lo repito y lo repito, no es del presidente, de un presidente, ni del gobierno o de un gobierno. La paz le pertenece a todos, a toda la sociedad. Por eso, como sociedad, y más allá de quién sea el gobernante de turno, nuestro deber es seguir fortaleciendo y apoyando las instancias creadas por el acuerdo de paz, la justicia especial, la comisión de la verdad, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. No hacerlo sería traicionar la paz, que es como traicionar el futuro, fallarles a las víctimas. En nuestro caso no esperamos a la suscripción del acuerdo con las FARC para trabajar por las víctimas, sino que comenzamos a hablar por sus derechos desde el inicio del gobierno, hace ya casi 8 años, en el año 2011, mucho antes de firmar los acuerdos. Sacamos adelante la ley de víctimas y restitución de tierras. El propio secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, vino a la sanción de la ley por lo novedosa, por lo audaz, como él mismo lo dijo. Una ley que nos permitió crear la institucionalidad necesaria y enfocar mucho mejor el esfuerzo del Estado en esta tarea. 8.600.000 víctimas, 8.600.000 colombianos se han declarado víctimas. 4 millones de ellas ya han recibido asistencia y ayuda humanitaria. Y 800.000 han sido indemnizadas. Para hacer realidad este esfuerzo hemos invertido más de 61 billones de pesos en la política de atención y reparación de víctimas. Para darles un ejemplo de semejante esfuerzo fiscal, esa cifra representa una 1/4 parte de todo el presupuesto nacional.
Ningún otro país en la historia del mundo que ha sido afectado por conflictos armados ha avanzado en esta materia tanto como lo ha hecho Colombia. Y nos hemos empeñado también en que la tierra regrese a sus legítimos propietarios, a todos aquellos campesinos que fueron desplazados, que fueron despojados de sus tierras por la violencia. 300.000 hectáreas de tierra ya fueron restituidas con sentencia judicial y 700.000 están en manos de los jueces para ser devueltas, y aprovecho la oportunidad para hacer un llamado para que aceleren ese proceso. El objetivo último de todo este esfuerzo es que nunca más haya víctimas en Colombia. Y vamos por buen camino. El número de víctimas registradas el año pasado fue el más bajo en las últimas 3 décadas. El otro pilar de nuestro modelo de justicia transicional es la verdad, que los responsables, además de ayudar a reparar a sus víctimas, digan la verdad, toda la verdad. La verdad ayuda muchísimo a sanar las heridas. He hablado con muchísimas víctimas y muchas de ellas me dicen: yo no quiero una reparación, yo no quiero que me den plata, yo no quiero, sino que me digan por qué sucedió lo que sucedió, dónde está mi hija, dónde está mi ser querido. Por eso la verdad es la mayor pretensión de la mayoría de las víctimas, incluso por encima de la justicia, y como lo dije, de la reparación. Y por eso a este tema le hemos dado la mayor importancia. Aunque la instalamos oficialmente hace 2 semanas, la Comisión para la Verdad ya viene trabajando de tiempo atrás. Y qué bueno escuchar de su presidente aquí presente, el padre de Ru, que han encontrado un muy buen ambiente de lado y lado para que esa verdad finalmente salga. Antes solo podíamos, por si acaso, aspirar a la verdad judicial. Ahora las víctimas van a poder obtener la verdad en su conjunto, total, que es la suma de la verdad, de las experiencias, de todos los involucrados en el conflicto. Y no solo las víctimas, también la sociedad, eso es muy importante, podrá conocer la verdad sobre lo que pasó, la historia, por supuesto. No podrá ser toda la verdad sobre todos los hechos que sucedieron durante más de 50 años de conflicto, porque es materialmente imposible, pero sí sobre los más sobresalientes. Lo que buscamos es una verdad que nos sirva para la convivencia y no para la venganza, para la reconciliación y no para el odio, para encontrarnos como hijos de una misma nación y no para separarnos de nuevo. Tenemos muchísimos retos por delante, mucho camino por recorrer, pero los resultados ya se empiezan a ver. El año pasado tuvimos la cifra de homicidios más baja en más de 4 décadas. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, cerramos esa fábrica de víctimas. En el campo, por ejemplo, escenario y víctima también de la guerra, se está consolidando como un polo de desarrollo y está por primera vez jalonando el resto de la economía. En los últimos años, más de 1.600.000 personas salieron de la pobreza en el campo, y estamos llegando ya con programas de desarrollo con enfoque territorial específicos para esas zonas más afectadas, que nos van a permitir atender las necesidades específicas en materia de infraestructura, de servicios, de generación de oportunidades. También hemos avanzado mucho, estamos limpiando nuestro territorio de ese enemigo mortal, macabro, traicionero, que son las minas antipersonal. Nosotros éramos el segundo país más minado del mundo entero, después de Afganistán. Y también estamos comprometidos con un ambicioso programa de sustitución
voluntaria de cultivos ilícitos que nos permitan, ojalá, dejar de ser los mayores exportadores de cocaína a los mercados mundiales. Y ya tenemos una democracia más fuerte, más inclusiva, porque lo que sucedió aquí, ¿qué fue? Que mucha gente se le olvida. El grupo guerrillero más antiguo, más poderoso, más numeroso de las Américas, se desmovilizó, entregó sus armas, un número de armas por guerrillero superior a cualquier otro proceso de paz en el mundo, y se convirtió en partido político y participó en unas elecciones. Esas elecciones, las elecciones al Congreso que se sucedieron hace unas semanas, fueron las más tranquilas, las más pacíficas y donde hubo mayor participación en la historia de elecciones parlamentarias en este país. El próximo domingo nosotros tenemos elecciones presidenciales y en total contraste con lo que sucedió ayer en un país vecino, estas elecciones hemos tenido todo el cuidado para que sean las elecciones también más tranquilas de nuestra historia, las elecciones más pacíficas, porque antes las FARC lo que hacían era sabotear las elecciones, ahora están participando en ellas. Antes muchos territorios del país no podían sufragar porque había que modificar los puestos de votación del lugar porque la inseguridad no permitía a los votantes acudir a las urnas. No vamos a modificar, en las elecciones pasadas no tuvimos que modificar un solo puesto de votación. Vamos a tener las elecciones con las mayores garantías para todos los candidatos y hemos hecho un gran esfuerzo en esa dirección. Vamos a tener las elecciones con el mayor número de observadores internacionales y en ese sentido le he dicho al registrador que abra las puertas en lo posible a todos los que quieran ir a esculcar, a hacer la investigación que sea. Surgió una discusión sobre el software, que explique, que le abra toda la información a quien quiera verificar que efectivamente aquí se ha hecho todo con la más absoluta y total transparencia. También aprobamos, producto del proceso, el estatuto de la oposición, que estábamos en mora de aplicar desde la Constitución del 91, no se ha podido. Ahora nuestra democracia es más fuerte porque la oposición tiene más derechos y tiene más capacidad de ejercer su oposición. Y nuestro sistema político no permite que el presidente tercie a favor de un candidato y otro. Yo creo que eso está bien. Nuestra historia nos demuestra que entre menos el gobierno interfiera en las elecciones, mejor le va a la democracia. Inclusive este gobierno eliminó la reelección por ese motivo, pero sí debe hacer todo lo posible para no pronunciarse sobre quién gane, pero sí hacer todo lo posible sobre cómo gana el que gana. Y en eso hemos estado comprometidos para que la historia el día de mañana también registre que en Colombia no solamente hubo paz, sino que se celebraron las elecciones más pacíficas, con mayores garantías y con mayor participación, porque si tenemos en cuenta el número de ciudadanos que se han registrado en estos últimos meses, vamos a tener una participación tal vez la más alta de nuestra historia. Y eso es bueno para nuestra democracia. Nadie dijo que esta paz sería fácil. Hemos afrontado dificultades de todo tipo,
y seguramente vendrán más, y las vamos a superar, las tenemos que superar, porque este es el camino correcto. Lo dije hace unas semanas y lo repito hoy: a los colombianos no nos va a quedar grande la paz. La paz no va a naufragar, no vamos a permitir que naufrague. La paz ya tiene flotadores suficientes para no naufragar, es irreversible. Lo que tenemos que hacer es un esfuerzo para consolidarla cada vez más, para construirla, porque apenas, como dije, estamos comenzando a construir esa paz. Es una paz que se construye inclusive dentro de nosotros mismos, nuestros colegios, nuestros hogares, nuestras comunidades. Es un compromiso con nosotros mismos y con el mundo entero, un mundo que nos ha brindado todo su respaldo, y que lo agradezco, y a los observadores e invitados internacionales les digo muchas gracias, porque nos hemos, los colombianos, sentidos totalmente respaldados por la comunidad internacional en este difícil trayecto. De manera, apreciados amigos, que yo valoro mucho los espacios como este foro de debate y discusión. Colombia tiene mucho que aprender de las experiencias internacionales, y aunque apenas estamos comenzando, muchas experiencias también para compartir. Lo que tenemos aquí, de una u otra forma, es un proyecto de país, un proyecto a 10, a 15 años, cuyas bases son la paz y la justicia. Un proyecto de país con bases sólidas que no tiene, repito, vuelta atrás. Y ante ustedes, y ante los 50 millones de compatriotas, y ante el mundo entero, yo quiero ratificar mi compromiso personal y el de todo el Estado colombiano con esta paz, con la verdad, con la justicia y con la reparación. Justicia para pasar la página de dolor y muerte que significó más de medio siglo de guerra. Verdad para caminar confiados hacia el futuro próspero y feliz que estamos todos construyendo. Y reparación y no repetición para cortar de una vez y para siempre con el ciclo de dolor y desesperanza. La paz necesita de la justicia, y la justicia necesita de la paz. Esa es la fórmula para garantizar que, como lo dijo Ulpiano, cada quien tenga su derecho, cada quien tenga lo que le corresponde. Esa es la justicia que construye paz, y esa es la paz que construye futuro. Muchas gracias. Gracias, señor presidente, por su intervención en la instalación de este foro Justicia Internacional y Lucha contra la Impunidad. Agradecemos